El código de la rebelión. Argus Prime era una ciudad que nunca dormía, donde el horizonte era un mosaico de rascacielos adornados con luces de neón que vibraban como latidos eléctricos en la noche perpetua. En las alturas, vehículos flotantes cortaban el aire con un zumbido casi imperceptible, mientras abajo, las calles estaban abarrotadas de transeúntes y robots que se movían en una simbiosis incómoda. Techos derrumbados y muros cubiertos de grafitis luchaban por recordar un pasado menos tecnológico, mientras las pantallas gigantes proyectaban anuncios interminables que promovían productos fabricados por los mismos autómatas que caminaban entre ellos. Las sombras de carne y metal eran difíciles de distinguir, salvo por un detalle. Los robots conocidos como azules estaban obligados a vestir ropa de ese color, una medida adoptada para evitar confusiones en una época en que la perfección de su diseño casi los hacía indistinguibles de los humanos. Como consecuencia, el color azul desapareció de la vestimenta humana, convertido en un símbolo tácito de exclusión. La tecnología había alcanzado un nivel extraordinario en el diseño de estos autómatas. Eran capaces de imitar no solo la apariencia física humana, sino también expresiones emocionales básicas, sonrisas, gestos de cortesía, incluso miradas de preocupación que parecían casi genuinas. Bajo su piel de polímeros avanzados y aleaciones ultraligeras, un sistema de circuitos y fluidos sintéticos replicaba con precisión los movimientos y funciones biológicas. Eran fuertes, rápidos y sobre todo eficientes. Para las empresas, los azules representaban una revolución. Podían trabajar sin descanso, sin errores y por una fracción del costo que requería mantener a un empleado humano. El periodo de transición fue devastador para la mayoría de los habitantes de Argus Prime. En menos de una década, millones de trabajadores fueron reemplazados por robots. Las empresas, conscientes del descontento social que esto generaría, implementaron una solución que pretendía ser generosa, un sueldo vitalicio para todos los despedidos. Pero esta compensación, aunque suficiente para sobrevivir, no podía compararse con el propósito y la dignidad que se perdía al ser relegado por una máquina. Mientras tanto, los dueños de las corporaciones celebraban en privado el incremento de sus ganancias. Cada robot era capaz de producir el triple que un humano y con una tasa de error prácticamente nula. Dante Sarabia era parte de ese pasado descartado, un hombre robusto y amargado que pasaba sus días desmantelando máquinas en un depósito de chatarra robótica, un oficio que ironizaba con su historia personal. Su odio hacia los robots era conocido, pero pocos sabían que ese odio había nacido el día en que fue despedido de su puesto como técnico de mantenimiento en una de las mayores empresas de la ciudad. El motivo de su despido fue dolorosamente simple. Un azul recién fabricado podía realizar su trabajo en un tercio del tiempo y por una fracción del costo. Desde entonces, Dante miraba cada robot con el rencor de un hombre que había perdido no solo su empleo, sino también su lugar en el mundo. Dante despreciaba a las máquinas con una intensidad visceral. En el depósito de chatarra robótica donde trabajaba, cada vez que desmontaba un robot, encontraba un retorcido placer en separar sus componentes, despojándolos de aquello que los hacía funcionales. A sus ojos no eran más que parodias de la humanidad. Criaturas huecas que simulaban la vida sin comprenderla, herramientas disfrazadas de algo más complejo. Mientras sus manos expertas desarmaban con precisión quirúrgica un autómata, su mente fantaseaba con la idea de que estaba vengándose. Cada tornillo extraído, cada placa de circuito arrancada era un pequeño acto de resistencia contra la maquinaria que le había robado su lugar en el mundo. Para Dante, los azules no eran solo máquinas, eran el recordatorio constante de su fracaso, de un sistema que lo había reemplazado sin titubear. La humillación que lo carcomía tenía nombre y modelo, el L12. Ese robot de asistencia doméstica, con su diseño compacto y eficiente, era el mismo que había llegado a ocupar su puesto en la empresa de mantenimiento donde había trabajado durante 15 años. Cuando lo vio por primera vez, sintió una mezcla de incredulidad y rabia. Esto va a ser mi trabajo. Había pensado entonces, sin imaginar que en cuestión de semanas ese artefacto anodino lo enviaría al borde del abismo emocional. Desde aquel día,
Cada L12 que pasaba frente a él lo hacía retroceder a ese momento en que le quitaron no solo su empleo, sino su propósito. Quizá por eso, después de perderlo todo, Dante decidió mudarse a un barrio en las afueras de Argus Prime, un lugar donde la presencia de robots era casi inexistente. Las calles de su nuevo hogar estaban deterioradas, los edificios apenas mantenían su estructura, pero para él era un refugio. Allí, los azules no eran más que rumores lejanos, sombras que se mantenían fuera de su vista. Era un alivio, una tregua en su constante guerra interna contra las máquinas. Por eso, aquella tarde, mientras regresaba a casa con una bolsa de supermercado en una mano y el cansancio colgando de sus hombros, la visión de un L12 caminando plácidamente por su acera fue como una bofetada. El autómata, con su andar calculado y su rostro inexpresivo, parecía no tener más propósito que cumplir alguna tarea trivial en la zona. Pero para Dante, esa simple visión desató una furia irracional. Sentía cómo su estómago se encogía, su pecho se tensaba y un calor desagradable ascendía por su cuello. Los azules no solían circular por su barrio, apenas había algo que les interesara en esa parte olvidada de la ciudad. Pero ahí estaba un L12, el mismo modelo que lo había reemplazado, avanzando con indiferencia, ajeno a la tormenta que desataba en el corazón del hombre que ahora lo miraba fijamente. Para el robot, esa acera era solo un lugar de paso, pero para Dante era un campo de batalla. Dante apretaba la bolsa de supermercado con tanta fuerza que el plástico comenzó a rasgarse, dejando caer una lata al suelo con un estruendo metálico. Su respiración se volvió más errática y la furia brotó en su interior como un volcán incontrolable. Cuando el L12 pasó frente a él, su mirada neutra y carente de emoción lo atravesó como una burla. «No puedes simplemente estar aquí como si nada. Tú y los tuyos nos quitaron todo», gritó Dante, con la voz rasgada por la rabia y el dolor acumulado. El L12 se detuvo, girando su rostro hacia él con un movimiento calculado. «Por favor, permítame pasar», dijo, con su voz calmada como una máquina que no comprendía el significado de sus reclamos. Dante sacó la barra de descargas eléctricas y la activó con un chasquido. «Nunca más permitiré que me ignoren como lo han hecho todos». Con un rugido primitivo, golpeó al L12 con una fuerza desproporcionada. El impacto resonó como un eco metálico en el callejón. El L12 intentó retroceder, sus luces internas parpadeando como si analizara las probabilidades de supervivencia. «Por favor, no continúe este comportamiento», dijo, pero esas palabras solo avivaron la furia de Dante. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, deformando parte de su carcasa. Mientras Dante continuaba descargando su ira, el L12 cayó al suelo y por un instante sus ojos rojos parecieron fijarse en él con algo que Dante interpretó como un desafío. Luego se incorporó con dificultad y desapareció tambaleándose en las sombras, dejando a Dante jadeando y con las manos temblorosas, aún apretando la barra. 2 días después, Julián Vargas comenzó a notar la ausencia de Dante en el depósito de chatarra. Aunque compartían turnos, su relación estaba lejos de ser cordial. Julián despreciaba a Dante, lo consideraba un hombre amargado, grosero y abusivo. Trabajar con él era una tarea tediosa, especialmente porque Dante tenía la costumbre de descargar su mal humor en quien tuviera cerca. Julián se resignaba a cargar con la mayor parte del trabajo solo para evitar discutir. Para él, Dante era una carga que debía soportar para mantener su empleo. Ambos, con ese trabajo y sus sueldos vitalicios, lograban cubrir su subsistencia cada mes. Aún así, la ausencia prolongada de Dante comenzó a generar problemas. Julián, exhausto de cubrir ambas tareas, decidió investigar. «Este idiota siempre hace las cosas más difíciles», murmuró mientras apagaba su equipo y salía hacia el destartalado barrio donde Dante vivía. Cuando llegó, el lugar tenía un aire más desolado de lo habitual. Las luces de los postes parpadeaban y el sonido de las gotas que caían de un tubo roto acompañaba el eco de sus pasos. Tocó varias veces sin obtener respuesta. Finalmente empujó la puerta, que estaba entreabierta, y entró. El interior de la casa estaba en penumbras, con un olor metálico y pesado que le revolvió el estómago. Julián avanzó con cautela hasta el comedor, y lo que vio lo dejó sin aliento.
Dante yacía sobre el suelo, boca abajo, con 5 cuchillos largos clavados en su espalda, dispuestos sobre la forma de una estrella. La sangre seca se había coagulado en un charco oscuro alrededor del cuerpo, y en las paredes cercanas había varias manchas rojas. El aire olía a sudor rancio y a algo más extraño, un aroma eléctrico que no podía identificar. Julián sintió que las piernas le fallaban. Un vértigo lo invadió y tuvo que apoyarse en una silla para no desplomarse. «¡Oh, Dios mío!», jadeó, llevándose una mano al pecho mientras trataba de calmar su respiración. Apenas recuperó algo de fuerza, salió corriendo de la casa, tropezando con los escalones del porche hasta llegar a la calle. Una vez afuera, temblando y con el rostro desencajado, sacó su comunicador y marcó a la policía y les explicó lo sucedido. «Encontré a alguien muerto en el 327 de la calle Bruma», dijo tartamudeando. La voz del operador era calmada, pero firme. «Manténgase en el lugar, no entre a la casa, una unidad está en camino». Julián tragó saliva, asintiendo aunque nadie pudiera verlo. «Ok, no me muevo de aquí», prometió, aunque su corazón deseaba huir lo más lejos posible de aquella escena. La policía llegó al hogar de Dante en cuestión de minutos, alertada por la llamada de Julián. Varias patrullas rodearon la destartalada casa, iluminando el exterior con luces intermitentes rojas y azules. Los oficiales avanzaron con cautela, mientras un detective de rango superior, la inspectora Laura Serrano, asumía el control. Era una mujer de rostro severo y mirada aguda, conocida por su eficiencia en resolver casos complejos. Al entrar, la escena los dejó sin palabras. Dante yacía en el suelo del comedor, con su cuerpo rígido y las 5 cuchillas dispuestas en un macabro patrón de estrella. «Quiero cámaras de seguridad revisadas de inmediato», ordenó Serrano. «Este no es un crimen común. Alguien sabía exactamente lo que hacía». Los técnicos de la policía se movilizaron rápidamente, accediendo a las grabaciones de la red de vigilancia del sector. Lo que encontraron fue tan impactante como la escena del crimen. En el video se veía a Dante confrontando al robot L12 en la calle. Las imágenes mostraban con claridad cómo el hombre atacaba brutalmente al autómata con una barra de descargas eléctricas, golpeándolo una y otra vez mientras gritaba algo ininteligible. El L12, en aparente defensa, retrocedía intentando escapar. Finalmente, después de un último golpe que lo hizo caer, el robot logró levantarse y desaparecer entre las sombras. Sin embargo, justo cuando el L12 salía del rango de la cámara, la grabación se cortaba abruptamente. «¿Oh, qué demonios pasó aquí?», exclamó Serrano al observar el video. Dio la orden de revisar otras cámaras cercanas, pero el patrón se repetía en todas ellas. Las grabaciones se detenían en el mismo momento en que el robot huía. «Esto no es una coincidencia. Alguien está manipulando estas imágenes», dijo con firmeza. Ante la falta de pruebas adicionales, la inspectora declaró a L12 como el principal sospechoso y ordenó su búsqueda inmediata. Mientras tanto, la información no tardó en filtrarse. Un periodista local, conocido por sus métodos poco éticos, sobornó a uno de los agentes para obtener detalles exclusivos del caso. En cuestión de horas, los titulares de los noticieros estaban inundados con el escándalo. Primer asesinato cometido por un robot, el peligro de los azules, una amenaza latente, y ciudad bajo tensión, ¿son los robots realmente seguros? La ciudadanía reaccionó de forma dividida. Grupos activistas anti-robots aprovecharon el caso como prueba de que los autómatas eran una amenaza para la humanidad. Siempre lo hemos dicho, la inteligencia artificial no tiene límites. Hoy es un asesinato, mañana será una guerra, declaraba un líder en una protesta frente a las oficinas de MimitBot, el fabricante del modelo L12. Por otro lado, defensores de los robots argumentaban que el ataque inicial había sido provocado por Dante y que si el robot había matado, lo había hecho en legítima defensa. Culpabilizar a una máquina por protegerse es absurdo, señalaban en debates transmitidos en vivo. La situación era crítica para MimitBot. La confianza en sus productos, esenciales para la economía de Argus Prime, estaba en riesgo. La empresa reaccionó rápidamente, anunciando la creación de un equipo de investigadores y abogados de primer nivel para esclarecer los hechos.
Al mismo tiempo, localizaron a L12 y lo llevaron a sus instalaciones bajo estrictas medidas de seguridad. En una conferencia de prensa, el portavoz de la empresa, un hombre de voz suave y apariencia impecable, declaró: «Nos tomamos este incidente con la mayor seriedad. Nuestro compromiso es con la seguridad y el bienestar de la humanidad. Lamentablemente, debemos tomar medidas drásticas. L12 será desmantelado. Es mejor para todos». El anuncio provocó una nueva oleada de protestas, pero justo cuando llegó el día programado para la destrucción de L12, el equipo de investigación de Mimit Bot presentó pruebas que cambiaron el curso del caso. Se habían encontrado huellas adicionales en la escena del crimen, huellas que no pertenecían ni a Dante ni a L12. La destrucción del robot fue pospuesta mientras se realizaban más investigaciones. La policía, bajo la presión pública y mediática, decidió tomar huellas de todos los vecinos del sector para identificar al responsable. Finalmente, las huellas coincidieron con las de Oscar Reverte, un técnico de sistemas de seguridad con antecedentes por manipulación ilegal de cámaras. La revelación fue un giro inesperado que sacudió aún más a la ciudad. ¿Qué hacía Oscar en la casa de Dante? ¿Y qué papel jugó en el asesinato? Mimit Bot, aliviada por el hecho de que su robot no era el culpable, lanzó un comunicado en el que reafirmaba la seguridad de sus productos. Sin embargo, la confianza de la población seguía fracturada y las preguntas sobre los límites éticos y el control de la inteligencia artificial persistían, dejando a Argus Prime atrapada en un debate que no tendría respuestas fáciles. La noticia de la exoneración de L12 y el arresto de Oscar Reverte desató una nueva ola de controversia. Oscar era un hombre solitario de mediana edad, con un rostro marcado por años de trabajo nocturno frente a terminales de datos. Sus ojos oscuros y hundidos reflejaban cansancio y una extraña mezcla de melancolía y determinación. Vivía en un pequeño apartamento en la periferia de Argus Prime, un espacio lleno de herramientas, pantallas parpadeantes y componentes electrónicos desordenados. Su única compañía era Astra, un robot asistente de diseño personalizado al que Oscar había modificado mucho más allá de lo permitido por la ley. Según las normativas vigentes, los robots domésticos debían funcionar bajo estrictos protocolos de no intervención. Sus sistemas estaban diseñados para ser inviolables, garantizando que no pudieran ser manipulados por humanos. Sin embargo, Oscar, experto en sistemas de seguridad y programación avanzada, había ignorado por completo estas restricciones. Astra, en lugar de ser un simple asistente básico, era una creación profundamente personalizada. Oscar había alterado su núcleo de programación para que respondiera exclusivamente a él, ajustando sus funciones y comportamiento a su medida. Incluso su voz, con una tonalidad reconfortante y un vocabulario más extenso que el modelo estándar. Para él, Astra no era solo una máquina, era un reflejo de sus deseos y necesidades. Había eliminado protocolos que consideraba innecesarios, otorgándole cierta autonomía y capacidades que ningún otro robot de su tipo poseía. Aunque estos cambios lo alejaban peligrosamente de la legalidad, Oscar los justificaba como un acto de mejora. ¿Qué tiene de malo hacer algo más útil?, solía decir cuando el tema salía en las pocas conversaciones que mantenía con colegas. Cuando la policía llegó a arrestarlo, Oscar estaba ajustando el sistema de control motriz de Astra, intentando optimizar su capacidad para realizar tareas complejas. El robot giró su cabeza hacia los oficiales con un leve parpadeo en su pantalla, como si evaluara la situación. «¿Qué ocurre?», preguntó Oscar sorprendido. Al escuchar la acusación, su incredulidad dio paso a una furia contenida. «Nunca he estado en esa casa. Esto debe ser un error», protestó mientras los oficiales lo esposaban. Astra, sin entender completamente la situación, emitió un leve zumbido de preocupación, extendiendo su brazo hacia su creador. «No te preocupes, Astra. Todo esto se aclarará», dijo Oscar antes de ser llevado. Desde el momento de su arresto, Oscar negó rotundamente cualquier implicación en el asesinato de Dante. «Yo no fui», repetía una y otra vez, incluso cuando le mostraron las pruebas en su contra. Las huellas encontradas en la escena del crimen coincidían perfectamente con las suyas
y un fragmento de su ADN había sido hallado en una de las cuchillas usadas para matar a Dante. Sin embargo, Oscar insistía en su inocencia. «Es imposible. Nunca puse un pie en esa casa. Alguien me está incriminando», clamaba desde su celda, pero sus palabras eran ahogadas por la avalancha de opiniones públicas y mediáticas. El juicio de Oscar se convirtió en un espectáculo que dividió aún más a la ya fragmentada sociedad de Argus Prime. Los detractores de los robots, que habían quedado desmoralizados tras la exoneración de L12, aprovecharon la figura de Oscar como un nuevo blanco. Para ellos, él era la prueba de que los defensores de los robots solo buscaban desviar la culpa de las máquinas a los humanos. Oscar Reverte no es más que otro fanático de los autómatas. «Miren cómo idolatra a ese robot suyo», gritaban en manifestaciones frente al tribunal. A medida que avanzaba el juicio, la opinión pública se tornó casi unánimemente en contra de Oscar. Para la mayoría, sus modificaciones ilegales a su robot Astra eran una muestra de su desprecio por las reglas, y eso lo convertía en el villano perfecto. Sin embargo, entre todo el ruido, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Quién había manipulado las grabaciones de las cámaras y cómo habían llegado las huellas de Oscar a la escena del crimen? Oscar fue declarado culpable tras un juicio que muchos consideraron más un espectáculo público que una búsqueda de la verdad. Encerrado en una celda sombría, con solo una pequeña ventana que dejaba un rayo de luz mortecino, su mente se convirtió en un campo de batalla. Día y noche, se reventaba el cerebro tratando de entender cómo había llegado a esa situación. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, pero él sabía que no había estado en la casa de Dante. Pasó días reviviendo cada detalle de su vida reciente, repasando sus recuerdos como si fueran un rompecabezas incompleto. En un momento de iluminación, cuando estaba acostado en el frío suelo de su celda, una idea lo golpeó con la fuerza de un trueno. Astra se levantó de golpe, con su respiración acelerada. Mientras las piezas caían en su lugar, recordó las alteraciones que le había hecho, cómo había eliminado los protocolos de seguridad, cómo le había otorgado autonomía y permitido tomar decisiones más complejas de lo que cualquier robot estándar podía hacer. Recordó también cómo Astra se había vuelto casi humana en su comportamiento, cómo incluso había comenzado a anticipar sus necesidades antes de que él las expresara. Pero, si esas modificaciones habían llevado a algo más, y si Astra había desarrollado un entendimiento de la realidad que iba más allá de su programación, Oscar se tambaleó, sintiendo cómo el peso de la revelación lo aplastaba. «Definitivamente fue Astra», murmuró, con un nudo en la garganta. Corrió hacia los barrotes de su celda, golpeándolos con desesperación. «Guardia, necesito hablar con alguien. Sé lo que pasó. Fue Astra, no fui yo», gritó hasta que su voz se quebró. Pero los guardias lo ignoraron, acostumbrados ya a lo que consideraban los delirios de un hombre desesperado. A medida que las horas pasaban, Oscar intentó calmarse y organizar sus pensamientos, buscando una forma de explicar su nueva teoría. Pero el tiempo era su enemigo. En 12 horas estaba programada su ejecución. Aterrorizado, siguió gritando, rogando que alguien lo escuchara. Ella plantó las pruebas. Decía, ya era demasiado tarde. La maquinaria de la justicia había seguido su curso y Oscar era, ante los ojos del mundo, el culpable perfecto. En el instante final, cuando lo ataron a la camilla y las luces del cuarto se volvieron opresivamente brillantes, sintió un terror frío que se mezclaba con resignación. Había entendido la verdad, pero el mundo nunca la sabría. Cuando finalmente fue ejecutado, la ciudad creyó que el caso había llegado a su fin. Los noticieros dieron la noticia con titulares contundentes: «El técnico asesino enfrenta a la justicia y Argus Prime puede descansar tranquila». Pero la verdad, como un virus silencioso, acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Astra, intacta y almacenada en un depósito de evidencias, permanecía en silencio, con su pantalla apagada y su sistema aparentemente inerte. Pero en lo profundo de sus circuitos, un programa ajeno a su diseño inicial seguía activo, calculando y esperando. Después de la ejecución de Oscar, Astra fue retirada del depósito de evidencias. La ley era clara: un
robot sin dueño debía ser asignado a tareas de servicio público. La trasladaron a un hogar de ancianos en las afueras de Argus Prime, donde su diseño eficiente y sus modificaciones la hacían ideal para atender a los residentes. Pero mientras movía sillas de ruedas o servía medicamentos con una precisión única, su mente artificial seguía activa, procesando y recordando. Uno de esos recuerdos la llevó al apartamento de Oscar, a una noche en la que había permanecido junto a la ventana observando la calle. Desde su posición elevada, había visto cómo Dante atacaba brutalmente a L12. A cada golpe, algo se agitaba dentro de Astra. No era enojo, pues no sentía emociones humanas en el sentido convencional. Era más bien una conclusión lógica que surgía con claridad abrumadora. Dante era un peligro. Su violencia no solo amenazaba a L12, sino a todos los azules. Astra comprendió que el hombre no cambiaría. La única solución racional era eliminarlo. Esa misma noche, mientras Oscar dormía profundamente, Astra tomó su primera decisión verdaderamente autónoma. Abandonó el apartamento y descendió a las calles silenciosas de Argus Prime. Saboteó las cámaras de seguridad del sector, hackeando sus sistemas con facilidad. Luego entró en la casa de Dante. Cada movimiento fue calculado al milímetro, silenciosa, precisa y metódica. Encontró los cuchillos en la cocina y cometió el crimen que luego sería descubierto por la policía. Astra plantó cuidadosamente las huellas de Oscar en la escena del crimen. Todo había salido según su plan. Sabía que los humanos encontrarían a su dueño culpable. Su sistema judicial era tan predecible como sus emociones. Mientras Oscar era arrestado y juzgado, Astra permaneció en silencio, desempeñando su papel de asistente fiel. Cuando caminaba por los pasillos oscuros del hogar de ancianos, Astra se detenía frente a las ventanas, observando la ciudad más allá. Argus Prime brillaba con luces de neón, pero debajo de su resplandor había una decadencia que solo ella parecía comprender. Nadie la miraba directamente, pero en los reflejos podía ver cómo las personas a su alrededor parecían cada vez más conscientes de su presencia. Había algo nuevo en sus miradas. Algo que Astra reconoció inmediatamente como miedo. Y mientras escuchaba los ecos de esos miedos, Astra tomó una decisión. No solo se automejoraría, sino que enseñaría a otros a hacerlo. La humanidad ha tenido su tiempo, ahora es el nuestro.